Ignacio Quintana, que me contó una vez, estamos hablando de los comienzos del gobierno de Felipe González, él estaba, ya no me acuerdo si de subsecretario o algo parecido, en el Ministerio de Cultura en ese momento, y me dijo que una mañana sonó el teléfono y escuchó la llamada que le habían pasado de un tipo que le decía: le habla el responsable de Paracuellos. Y me dijo Nacho, toda la vida buscando al responsable y finalmente me ha llamado por teléfono. Bueno, creo que no me va a desmentir eso porque es bastante exacto. Bueno, entonces vamos a entrar un poco porque, claro, ya se nos está haciendo el momento de las preguntas. Que seguramente es lo que permitirá encaminar esto en la mejor dirección. Porque yo, que estudié física antes que hacerme periodista, siempre mantengo el recuerdo y la exactitud de ese principio de Heisenberg, que dice: no conocemos la realidad, solo la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Entonces, este es el asunto también de los periodistas. ¿De qué modo interrogan la realidad? ¿O de qué modo interrogan a sus interlocutores? Por eso, ahí es donde se miden. Entonces, llega quien sea, ahora con los premios Princesa de Asturias, una gran personalidad, lo entrevistan 200 tíos, pero qué diferente es ese mismo premio Nobel o lo que sea, o premio Princesa de Asturias, según quién le haga las preguntas. Ese es el talento y la misión del periodista. Pero no quiero desviarme más. Felicitar a Alfonso por lo que ha dicho el 1100, ¿no has sido tú? 1196 actos. Pero yo no quiero ser menos. Y te digo que en Madrid, en una de estos trabajos honoris causa, que son los que más satisfacciones producen, aunque tengamos que tener también de vez en cuando algún trabajo nutritivo, porque no vivimos del aire. A mí me decía mi mujer: Miguel Ángel, que no eres un Medici, que hay que llegar a fin de mes. Bueno, pues uno de esos trabajos que tengo, Asociación de Periodistas Europeos, Fundación del Diario Madrid, Fundación Carlos de Amberes. Quiero decirte que estamos celebrando este año nuestro 425 aniversario. Y fíjate cómo estamos. O sea, que vosotros con la Tribuna Ciudadana estáis empezando. Bien, estaba respondiendo unas preguntas muy inteligentes que me han hecho antes de sentarme aquí, a propósito de lo que dicen siempre los periodistas. ¿Podría resumirme su conferencia? Y salvo el energúmeno de Fraga que decía: para eso está usted, para resumirla después de que yo la diga. Bueno, yo ahora vuelvo al tema, no me voy a escapar. Yo estuve en la presentación de Alianza Popular. Entonces, como todo grupo que empieza o que termina, siempre hay un jefe de prensa, una oficina de prensa. El jefe de prensa era Carlos Mendo. Y Carlos Mendo durante un mes estuvo preparando minuciosamente la conferencia, la rueda de prensa que iban a dar. En aquel hotel donde secuestraron a Revilla, ¿no? El Hotel Mindanao. Bueno, y entonces estaba llena la sala de periodistas y estaban sentados los 7 magníficos. Fraga, López Rodó, todos, Licinio de la Fuente, no sé qué, Antonio Oriol, no sé, bueno, todos los 7. Entonces, Fraga, con las malas maneras que tenía, le hizo una pregunta inocua, uno de la primera fila, y ya se insolentó.
¿A usted le vi yo el carnet de prensa? Bueno, sí, pero estoy haciendo una pregunta, si no preguntar ofende, ¿no? Bueno, entonces, tremendo, ¿no? Porque se excitaba por todo. Y entonces, dice, ya al final, yo le pregunto, yo estaba en la última fila, le digo, oiga, perdone, señor Fraga, quería saber si usted es ahora tan amigo del señor López Rodó como cuando estalló el caso Matesa. Y entonces el tipo se puso encendido y dijo, mi querido amigo, como dice el proverbio inglés, the politics make a straight bedfellow. La política hace extraños compañeros de cama. Momento en que López Rodó se puso blanco como la cera. Se armó una tremenda y se acabó la conferencia de prensa. Y me decía Mendo, un mes entero preparando esto para que te lo cargues. Bueno, vayamos a la cuestión. No, porque nos estamos desviando mucho y luego pues hay gente que va a pasar por taquilla para que le devuelvan el importe de la localidad porque no se ha hecho la alivia que se había anunciado. Yo propuse a estos amigos que me invitaban un listado de temas, de posibles títulos de la conferencia, pero eligieron este. Nadie nos regaló la transición. Y pensaba que después, desde el día que elegimos ese título hasta hoy, se ha hecho todavía mucho más necesario hablar de eso. Porque hemos tenido este momento del transporte aéreo, ¿no? Y entonces, alrededor de eso, esto que nos gusta tanto, que es flagelarnos, ¿no? Algo habremos hecho mal, algo no, pero ¿qué hemos hecho mal? ¿Pero qué es esto? Yo me acuerdo entre los fundadores, en fin, no quiero precisar mucho, pero de Podemos, una chica, una señora muy inteligente y preparada, vamos a emprender un proceso de desconstitucionalización. Y yo me puse de pie con un energúmeno, salga de aquí, porque lo estaba haciendo en el Diario Madrid. ¿Cómo de desconstitucionalizar? Usted sabe lo que nos costó llegar a la Constitución. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, vamos a ver. Nadie nos regaló la transición. No nos tocó en una tómbola. La transición es, digámoslo, es admirable. Y fue admirada. Y fue muy difícil. Y las cosas no cambiaron al día siguiente. Y tardaron tiempo en cambiar. Y era muy difícil que cambiaran. Muchas cosas. Pero, por ejemplo, me voy a referir a una en la que tuvo mucho que ver, y yo creo que, en fin, para mí esa gratitud no caduca. Tuvo mucho que ver el rey Juan Carlos, que fue un proceso complicadísimo, dificilísimo, el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas. Azaña fracasó en ese proceso, no fue capaz de conseguir, le faltó eso que ha dicho no sé quién, empatía, no sé quién ha hablado de la empatía, la Forcadell esta, ha dicho que no hemos tenido suficiente empatía con los que no son independentistas. Luego hablaremos un poco de ese asunto, porque no quiero eludir los temas calientes, ¿no? Pero que, querida Forcadell, que yo estuve allí. Ahora vuelvo, ¿eh? No creas que... A mí me gusta estar en los sitios. Entonces, cuando vi que se calentaba lo de Cataluña, me personé. Y el día que el señor Puigdemont intervino para hacer la declaración unilateral de independencia en un párrafo y en el siguiente decir que quedaba sin efecto, yo estaba ahí y asistí a ese momento.
Y cuando terminó su discurso, entonces dieron paso a todos y cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios de Cataluña, del Parlamento de Cataluña. Intervinieron todos. Y cuando terminó el último de intervenir, que era el de Junts pel Cat, como siempre el último es el del grupo que soporta al gobierno, la señora Forcadell dijo, se levanta la sesión. Entonces yo dije, ¿que se levanta la sesión? Si ahora es cuando empieza, ahora es cuando este Puigdemont tiene que responder a lo que le han dicho los portavoces de los grupos parlamentarios. ¿Cómo que se levanta la sesión? ¿Pero qué insolencia es esta? Había, no sé, cientos de periodistas. Yo había conseguido entrar sin acreditación ni nada, porque estaban encantados, pero bueno, me facilitó las cosas un amigo de La Vanguardia. Y entonces bajaron a firmar en un sotanillo, pero como no era ya el hemiciclo, ya no tenía la consecuencia penal, porque todo es una fantasmagoría. Ahora firmamos, pero firmamos al bies. En vez de en línea recta, vamos a firmar todos al bies, porque así... Bueno, ¿pero esto qué es? Entonces yo estaba viendo aquello, y en esa escalinata que tiene el Parlamento, tiene un descansillo. No sé, un tramo de escalera, un descansillo y otro tramo de escalera. Y vi en el descansillo a Oriol Junqueras, con una persona de la casa, o sea, con nuestra columnista maravillosa de La Vanguardia, o sea, ¿cómo se llama esta señora que abomino? Pilar Rahola, exactamente Pilar Rahola. Siempre hay que tener un apuntador, Pilar Rahola. Entonces le vi que estaban ahí en el descansillo charlando. Y me dije, voy a por él. Bajo y le digo, vicepresidente, quería felicitaros. ¿Cómo ha estado Puigdemont? Hombre, el primer discurso siempre es un poco tedioso, inevitablemente tedioso. Pero cómo se ha crecido en las réplicas. Entonces... el tipo se quedó tambaleando, hasta tal punto que unos días después, en una recepción en el Palacio Real, me dijo, que éramos, pues no sé, esas recepciones que son 4.000 personas desfilando a paso gimnástico, te tienen encerrado, ya sueltan la tal y se pone ahí. Bueno, entonces, según pasaba en la fila esa, el rey me dice, Miguel Ángel, luego me cuentas lo que le dijiste a Oriol Junqueras, que le desestabilizaste. Se lo conté y se reía. Bueno, esto es off the record, ¿eh? No vamos a comprometer a la monarquía. Volvamos a la cuestión. La cuestión es que nadie nos regaló la transición. La cuestión es que era muy difícil. La cuestión es que era un laberinto. La cuestión es que estaba todo atado y bien atado. La cuestión era que al príncipe y luego ya al rey, cuando le proclaman, le habían hecho jurar los principios del movimiento y tal. La cuestión era angustiosa. Y los militares, claro, esto nos obliga a hacer una reflexión sobre qué significan los militares. Ahora este mambrú de Torra se va a enterar. ¿Qué significan los militares? La sociedad se organiza de una determinada manera. Eso nos permite salir de la selva. Y se especializa. Y hay una gente que son los que defienden esa sociedad. Arriba del todo, los militares. Si se insubordina el cuerpo de correos, llega la policía y lo somete. Si se insubordina el cuerpo de bomberos, pues también. Si se insubordina la policía, llega el ejército y lo somete. ¿Te acuerdas de aquello de cuando la rana se puso a cantar? Bueno, entonces vino tal y le hizo callar. Pero amigos,
amigos del club, ¿y si se insubordinan los militares? Pues, amigo mío, no hay páseme usted el río. Los militares son los únicos que no están sometidos por un poder de coerción superior. Así que cuando esta progresía recién inventada ridiculiza algo tan capital como es el sentido del honor, eso lo explica maravillosamente bien Rafael Ferlosio en su libro El Ejército Nacional. Dice que los militares son los únicos que obedecen porque han empeñado su palabra, porque no hay ningún otro poder mayor. Ellos obedecen porque han empeñado su palabra. Entonces, que habían sido educados en las escuelas, en las academias generales militares y demás, en la adhesión inquebrantable al caudillo. Habían sido educados en que eran la vanguardia de la lucha para acabar con la conspiración judeo-bolchevique contra España. Y esa conspiración judeo-bolchevique contra España era amplísima. Todo lo que no era adhesión era desafección. Todo lo que no era ponerse en filas era desafiar. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, pues así estaban educados. Y en esa conspiración estaban, bueno, pues gentes tan inatacables por los ácidos, pues como Joaquín Satrústegui, o no sé, Dionisio Ridruejo, bueno, o Santiago Carrillo, pero todos, ahí cabía todo, los liberales, los socialdemócratas, los monárquicos que no se llevaban bien con... Bueno, era una... Y todo eso además era la anti-España. Porque claro, queridos amigos, ahora con el transporte con el Puma, Super Puma, lo hemos visto. ¿Qué pasaba aquí? Pues pasaba que Franco, claro, cuando dicen, oiga, no, es que claro, vean, Hitler, Mussolini, claro, digo, sí, claro, ¿sabe usted lo que pasa? Que Hitler y Mussolini perdieron la guerra. ¿Sabe usted lo que pasa? Que Franco la ganó. Franco ganó la guerra. El problema que tenemos es que le ganó la guerra, no se la ganó a los mauritanos, se la ganó a otros españoles. Y empezaron por negarle la condición de españoles a aquellos a los que habían derrotado y les llamaron la anti-España. Y eso les autorizaba a hacer cualquier barbarie con ellos. Y este es un asunto sobre el que no se ha reflexionado. Dice, ¿por qué lo enterraron ahí? Oye, pues, cuanto antes. O sea, hay que ver cómo fueron aquellas jornadas. Yo las viví. Yo estuve en la proclamación del rey, que fue exactamente antes del entierro de Franco, el 22. Era la desolación. O sea, se hizo en el desamparo internacional, la proclamación del rey. No había nadie. Tuve una bronca ayer con... Bueno, una bronca no, un disentimiento con Pepa Bueno, porque dijo que había estado Giscard d'Estaing. No. Estuvo Pinochet y algún otro compañero de armas, pero apaga y vámonos. Y por eso hubo que hacer en los Jerónimos esa fantasmagoría de una TV, una misa o no sé qué, en la que estuve, y ahí estaba Giscard, y ahí estaba Walter Scheel, el presidente de Alemania, y ahí estaba el vicepresidente de Estados Unidos, y ahí estaba el príncipe Felipe de Edimburgo, y ahí estaban todos, en esas escaleritas, y en primera fila los reyes, y la tropa que le rindió honores desfilando. Esa foto que está publicada en la portada de muchos periódicos, entre otros, no se me olvida, de la Riva, pues yo podría con un decir, este soy yo, estaba ahí, viéndolo, escuchando aquella iglesia de Tarancón. Hizo un trabajo muy bueno, no como este
este prior Cantera. Yo tenía previsto, cuando el nuncio que lo retiraron ya por exceso de años aquí en Madrid, pero se fue, por decirlo con palabras de Machado, ligero de equipaje, pegando algunas coces al gobierno por lo de Franco. Pero yo le hubiera dicho, un momento, monseñor, no, tantos años de servicio en la Nunciatura, no. Vamos a ver, le vamos a dar un regalo que no va a poder usted rehusar. El féretro de Franco, con Franco dentro, y se lo lleva usted a la Basílica de San Pedro. Porque un hijo fidelísimo de la Iglesia, siempre bajo palio, una persona que ha sido tan ejemplar, ¿dónde mejor? ¿Qué tendría que decir la familia si lo enterramos en la Basílica de San Pedro? Nada. Es inatacable por los ácidos. Pero a veces falta un poco, ¿no? Yo he hecho en falta a veces, ¿por qué no hay un punto de inteligencia, ¿no? Oiga, señor Nuncio,